Por mucho que se hagan actos de unidad de la izquierda, esto no va a funcionar. Y no lo digo para aguar la fiesta. Lo digo porque si el diagnóstico es incorrecto, el entusiasmo no sirve para nada. La unidad sin amenazas es yoga colectivo para militantes cansados. ¿What? Nos estamos juntando mucho y asustando poco. Por mucho que se organicen actos de unidad de la izquierda, esto no va a cambiar nada. Nada. Podemos llenar auditorios, podemos agotar entradas gratuitas en 3 horas, podemos abrazarnos como si acabáramos de derrotar al neoliberalismo a base de entusiasmo. Y mientras tanto, los consejos de administración siguen haciendo su vela, con mucha tranquilidad y sin que les tiemble el pulso. El capital no necesita una tila cuando ve un acto de unidad. Necesita una tila cuando ve una amenaza sobre su propiedad. Si tu unidad no altera beneficios, es un evento. Y el capital sabe distinguir entre evento y peligro real. Nos dicen, ahora sí, esta vez vamos juntos. ¡Yujú! ¡Estupendo! ¡Viva la unidad de la izquierda! ¿Y qué cambia para quien controla la energía, la banca, la logística y el suelo y los alquileres? ¿Van a perder poder mañana? ¿Van a perder margen? ¿Van a perder el control? Pues no. Entonces calma. La derecha grita, la ultraderecha se disfraza de rebeldía con bandera y el capital factura. Y nosotros celebramos que hemos conseguido una foto conjunta. La foto puede ser histórica, pero si el IBEX duerme igual, la historia no ha empezado todavía. La política no se mide en aplausos, se mide en quién empieza a llamar a su abogado. Hay una pregunta que nunca nos hacemos. ¿Y si el problema no era la división? Porque ha habido momentos de unidad en el pasado y tampoco éramos mayoría entonces, ¿no? Ha habido momentos en los que no estábamos fracturados y ya la distancia social ya existía. Igual esa división no fue el origen del problema, igual fue la consecuencia. Y eso es bastante más incómodo. Porque la izquierda no está débil porque esté dividida. Está débil porque ha dejado de parecerse a la mayoría trabajadora. Y eso no se arregla juntando siglas. Se arregla tocando algo más profundo. Puedes juntar logotipos, pero si no juntas clase social real, no has arreglado nada. Cuando alguien entra en un acto político, no analiza el equilibrio interno de corrientes, no compara con porcentajes y no evalúa si el documento está bien redactado. Solo se hace una pregunta básica. ¿Esta gente es de los míos? Y si la respuesta no es clara, el vínculo es muy débil. Y sin vínculo, no hay una mayoría. Si te quedas hasta el final, pues vas a entender por qué reorganizar siglas no arregla nada si no cambia la base material del proyecto. Vas a entender por qué la diferencia entre clase obrera, manual e intelectual no es una cuestión académica, sino estratégica. Y vas a entender por qué el conflicto laboral ya no es solo obrero contra empresario y cómo eso ha complicado la lectura social. Y también vas a entender por qué debates como feminismo, ecologismo o transporte solo tienen potencia real cuando están anclados en el eje capital-trabajo. Si no, se vuelven compatibles con el capital. Y eso es exactamente lo que no nos podemos permitir. Y ojo que esto no es un ataque. Es una corrección necesaria si lo que queremos es reconstruir mayoría y no solo una ilusión. Que se hagan actos de unidad popular no es el problema. Que haya voluntad de coordinarse tampoco es un problema. El problema es pensar que el fallo es organizativo. Y que el error solo ha sido técnico. Que nos faltaba arquitectura común, quizás porque ese debate es más fácil de asumir. Porque implica que basta con ajustar piezas. Pero si el problema es sociológico, no se arregla con ingeniería interna. Durante décadas la izquierda fue fuerte porque representaba un bloque social reconocible. No solo hablaba de trabajadores, es que lo eran. Cuando alguien como Gerardo Iglesias encabezaba el Partido Comunista no era una pose obrera, era un minero real. Venía del pozo. Y eso no era un debate simbólico. Eso marcaba muchas prioridades. Y marcaba un tono. Marcaba conflicto. Y sobre todo se reconocía en la calle. Y no porque fuese mejor persona, que también, sino porque su experiencia material estaba en el centro del proyecto. Y eso generaba identificación automática. No hacía falta explicar nada. Se veía, se sentía. Hoy la izquierda sigue hablando de clase trabajadora, pero la pregunta es otra. ¿La clase trabajadora manual encabeza el proyecto? ¿O participa desde atrás? Porque hay una diferencia enorme entre estar y dirigir. No es lo mismo estar invitado que estar al mando. Cuando la centralidad visible del proyecto se desplaza hacia perfiles con mayor estabilidad relativa, mayor capital cultural y menor exposición directa al conflicto material, el eje cambia. Y eso no es una acusación, es una consecuencia estructural. La desconexión no empezó el día que se rompió una coalición. Empezó cuando la referencia material dejó de ser central. Y eso pues no se resuelve con más coordinación, se resuelve revisando composición. Clase obrera intelectual y clase obrera manual. Ambas son clase trabajadora, por supuesto. Ambas venden su fuerza de trabajo, pero no viven lo mismo.
La clase obrera manual depende del salario como quien depende del aire. Si no entra hoy, hay problema mañana. Tiene menos colchón, más desgaste físico, más exposición directa, más riesgo inmediato, menos tiempo para reuniones eternas, menos presencia orgánica constante. La clase obrera intelectual suele tener más estabilidad relativa. Y repito, ojo, que es clase obrera, ¿eh? Más herramientas discursivas, más facilidad para ocupar espacios visibles, más tiempo disponible para estructurarse. El problema no es que exista esa diferencia. El problema es cuando una de ellas monopoliza la centralidad. Históricamente, cuando la izquierda fue fuerte, la alianza entre manual e intelectual era real. Pero la manual no aparecía como un símbolo. Marcaba el tono, marcaba el conflicto y marcaba el ritmo. Hoy la clase obrera manual está presente, pero no encabeza. Y eso poco a poco cambia la percepción social. No hace falta leer teoría política para notarlo. La clase trabajadora manual tiene instinto político. Y cuando siente que el proyecto ya no le pertenece del todo, pues se distancia. No porque se haya derechizado mágicamente, sino porque deja de verse en el espejo. Y un proyecto que no es espejo no se convierte en mayoría. Si el problema fuera solo que la izquierda se dividió, pues sería muy fácil. Bastaría con recomponer, compactar, con firmar un documento, así entre todos, de estos de unidad popular. Pero es que el mapa social ha cambiado. Y no lo hemos actualizado del todo. Antes el esquema era más claro. Obrero contra gran empresario, sindicato contra patronal, fábrica contra consejo de administración. Y el conflicto pues era vertical. Nítido, identificable. Sabías quién estaba arriba. Sabías quién estaba abajo. Y hoy no siempre es así. Hoy el conflicto es más enrevesado. Más mezclado, más confuso. Hoy tiene autónomos que trabajan 12 horas al día y que se sienten explotados por grandes plataformas o por el propio sistema. Tienes falsos autónomos que en realidad son asalariados encubiertos. Tienes pequeñas empresas subcontratadas por multinacionales que aprietan márgenes hasta ahogar. Tienes repartidores que facturan como si fueran empresarios, pero dependen totalmente de un algoritmo. Tienes trabajadores que aspiran a montar algo propio porque ven imposible ascender como asalariados. Tienes empresarios que se presentan como trabajadores. Y todo eso se cruza en el mismo barrio, en el mismo sindicato y en el mismo bar. El mapa se ha mezclado. Y ahí es donde muchos nos perdemos. Pero mezclar no significa borrar diferencias. Hay que ser claro, que alguien trabaje mucho no lo convierte automáticamente en clase obrera. Y que quede claro, porque ser empresario es una opción. Trabajar es una obligación. Y eso lo cambia todo. Porque si tú contratas trabajo ajeno, aunque estés apretado por arriba, tu posición estructural no es la misma. Puedes estar explotado por arriba, pero por abajo ejerces poder. Y eso genera conflictos nuevos. Hoy puede ocurrir algo que hace 30 años era menos habitual. Y hablo de un caso real. Que tú tengas un conflicto laboral con alguien que es tu jefe y resulta que está afiliado al mismo sindicato. Que tu jefe se considere trabajador, porque es autónomo. Que tu empleador diga que también está explotado. Que en una asamblea sindical haya pequeños empresarios y asalariados en el mismo espacio defendiendo intereses que no siempre coinciden. Y puede que el pequeño empresario esté ahogado por la gran cadena, por supuesto. Puede que esté asfixiado por impuestos, por costes energéticos, por competencia desleal. Pero eso no elimina la relación estructural con su trabajador. Así que no es simetría. Y aquí es donde la izquierda se ha movido con mucha ambigüedad. Porque por intentar ampliar base social se ha difuminado la frontera estructural. Se ha hablado de trabajadoras y pequeños empresarios como si fueran el mismo sujeto político. Y no lo son. No siempre, aunque vengan del mismo sitio. Hay alianzas tácticas posibles, por supuesto, pero no son lo mismo. Un sindicato no puede tratar igual a quien vende su trabajo que a quien lo contrata. Porque el día que hay conflicto salarial, las posiciones divergen. Un proyecto de clase no puede diluir la diferencia entre propiedad y no propiedad. Porque si lo hace, el conflicto capital-trabajo se vuelve borroso. Y cuando se vuelve borroso, se pierde el eje. Y cuando se pierde el eje, se pierde la capacidad de explicar el mundo. Que alguien está ahogado no lo convierte automáticamente en aliado estructural. Depende de dónde esté la cadena. Y esto no va en contra del pequeño autónomo que pelea cada día. Va contra la idea de que todo el que trabaja mucho es clase obrera. No. La clase no se mide por horas. Se mide por posición frente a la propiedad. Y cuando esa línea se borra, el discurso se convierte en algo difuso. Y cuando es difuso, deja espacio para que otros lo rellenen. Ahí entra la derecha, ofreciendo una narrativa simple. Todos somos clase media, todos somos emprendedores. El problema son los impuestos. Y mientras tanto, el conflicto capital-trabajo desaparece del centro. Y si no actualizamos el mapa sin perder el eje, no organizamos nada. Organizamos confusión. Vamos a poner
Varios ejemplos de lo que digo. Vamos a poner a la hostelería como un espacio real y vamos al barro. Porque si quieres saber dónde se construye hoy el sentido común, no mires solo el Parlamento, mira el bar. El bar con B, porque el bar no es folclore, es ágora cotidiana. Ahí está el transportista que viene de turno de madrugada. Ahí está el peón que ha salido de la obra. Ahí está el camarero o camarera que acaba de cerrar. Y ahí está el agricultor que ha terminado la jornada. Ahí se habla de política todos los putos días. Eso sí, no lo hacen con citas académicas. Lo hacen cabreados. Con su experiencia. Con historias de inspecciones, con anécdotas de multas, con comentarios sobre el precio del gasóleo, con una discusión sobre la última subida de la luz, que si el cabrón de mi jefe tal, que si no llego a fin de mes. Ahí se forma sentido común. Y ahí se consolidan ideas que luego votan. Si la izquierda no está presente en esos espacios de manera orgánica, otros lo estarán. Y no me refiero a hacer mítines en una barra. No se trata de convertir el bar en un mítin. Se trata de presencia social real. Se trata de que haya gente con marco. Gente que pueda responder cuando alguien dice esto es culpa de los inmigrantes. Gente que pueda explicar cuando alguien dice los sindicatos no sirven para nada. Y gente que pueda desmontar sin sermonear. Y aquí hay algo que casi nadie trabaja estratégicamente. Muchos trabajadores de la hostelería forman parte de proyectos políticos. Y no estoy hablando de propaganda, estoy hablando de coordinación. Si eres militante y gestionas un espacio o estás en un espacio donde se cruzan trabajadores de distintos sectores, eso es un nodo político. No puedes poner en riesgo el puesto de trabajo de nadie, eso sí. Tampoco puedes convertir la barra en una trinchera. Pero puedes entender que ese espacio es central y puedes coordinarte con otros, puedes preparar argumentos y puedes saber qué debates están circulando. Puedes detectar qué miedos están creciendo y puedes entender qué relato está ganando terreno. Y ya no solo eso, sino que con esa formación podemos ayudar a la gente que viene al bar. El bar hoy es más político que muchas asambleas formales. Al bar va el que duda, no va el convencido como a las asambleas. Y el que duda es el que decide mayorías. Si no estás en la conversación cotidiana, estás perdiendo antes de empezar. La política no se construye solo en actos, se construye en conversaciones pequeñas, repetidas y constantes. En el café de media mañana, en la cerveza después del turno, en la charla mientras se espera el camión, en la discusión sobre el último recibo, en la discusión con tu compañero sobre el encargado o tu jefe, en el comentario sobre el contrato temporal de tu hijo, y no por falta de razón, sino por falta de la clase social real. Si la clase obrera manual no encabeza el proyecto, también pierdes la capacidad de irradiar sentido común en esos espacios. Porque no basta con tener razón en un documento. Hay que tener marco en la calle. Y cuando el marco no está en la calle, el vacío lo ocupa otro. Y ese otro no viene con un análisis complejo. Viene con relato simple. Con un enemigo claro. Con un culpable inmediato. Y eso, cuando no se combate desde dentro de la conversación cotidiana, pues avanza. Y luego nos sorprende el resultado. Pero el resultado no empieza el día de las elecciones. Empieza en el café de las 7. Empieza en la barra. Empieza en la conversación que nadie preparó. Cultura, mundo rural y el error de leer el país como si fuera un aula. Hay algo que ha ido pasando poco a poco y casi nadie lo reconoce. La izquierda, cuando pierde centralidad obrera manual, empieza a leer el país como si fuera un debate cultural permanente. Y eso es un error estratégico de un tamaño enorme, cuando el eje no es cultural, es material. Hay algo que se ha ido desordenando en los últimos años. Cada vez que aparece un debate cultural, parece que estamos obligados a posicionarnos como si estuviéramos eligiendo equipo en una final. Y el problema no es el debate. El problema es perder el eje, porque el eje no es cultural. El eje es capital trabajo, y si ese eje se borra, nos perdemos. Vamos con ejemplos concretos y sin postureo. Me voy a poner el casco, por si acaso. Vamos a hablar de la caza. A mí no me gusta la caza, lo digo claro. Pero eso no convierte automáticamente la caza en un eje izquierda-derecha. Aquí hay otros dos mundos distintos que se meten en el mismo saco. Por un lado, tenemos monterías elitistas, los señoritos, fincas privadas gigantes, invitaciones, redes de poder. Eso en el fondo es la clase alta organizándose el ocio con los rifles. Y por otro lado, pues tenemos trabajadores de fábrica, peones, gente que vive en un entorno rural que sale a cazar como actividad heredada. No van a monterías de élite ni cierran contratos de hectáreas, ni son la aristocracia con escopeta, simplemente son trabajadores. Que me guste o no me guste es irrelevante para el análisis estructural. Así que clase no es gusto. Clase es posición frente a la propiedad. Si el debate se convierte en cazas reaccionario, pues has perdido.
porque estás mezclando una práctica cultural con la posición económica. Y el trabajador que caza sigue siendo trabajador si vende su fuerza de trabajo. Y el señorito que organiza montería sigue siendo propietario aunque no dispare una bala. Y si no diferenciamos eso, el capital se frota las manos. Porque nos peleamos por la escopeta y no por la finca. Y ahora, los toros. Yo, por supuesto, soy antitaurino. Pero eso no convierte automáticamente el antitaurinismo en una bandera de clase. Porque Dani Desocupa también es antitaurino. Y yo con ese no me junto ni para que me dé asco. Así que entonces, cuidado. Aquí pasa algo muy parecido. Hay aficionados que son trabajadores de fábrica y hay gente que trabaja en fincas. Hay ganaderos pequeños. Y luego hay estructuras empresariales muy grandes, plazas, negocios, intereses. Y eso no es lo mismo. Y si una corrida es legal, nos guste o no, y un torero banderillero que está en nómina sufre una acogida, pues es un accidente laboral. Porque está trabajando, ya lo sé. Pero eso no lo convierte en héroe, lo convierte en un trabajador accidentado. En cambio, quien corre un encierro por diversión no está trabajando. Está participando voluntariamente en algo que tú puedes considerar tortura, o yo, pero no es una relación laboral. Sin embargo, los pastores del encierro, pues sí son trabajadores. Y eso es análisis material. Lo ideal, que desaparezca. Perfecto. Pero ese no es eje izquierda-derecha. Yo apoyo que desaparezca, porque es un debate ético. Y si lo convertimos en el eje central mientras el capital sigue acumulando, pues hemos perdido el norte. Así que el toro no define tu clase. La nómina sí. El feminismo, pues no queremos mujeres explotando, queremos dejar de ser explotados y explotadas. Aquí hay que ser muy claro, la desigualdad de género existe. Y la precariedad feminizada también existe. El machismo estructural existe. Si no introduces la propiedad en el análisis, el feminismo se convierte en una escalera individual y no en la transformación institucional. Emilia Botín, Ana Patricia Botín. Amancio Ortega, Marta Ortega. No es cuestión de apellidos, es cuestión de posición. No nos debería importar si quien dirige el banco es un hombre o una mujer. Nos debería importar que exista la estructura con un poder concentrado. No queremos mujeres en la cima del capitalismo. Tampoco queremos hombres. Queremos que estén en la base. Así que no podemos aplaudir el mensaje de las mujeres también pueden llegar arriba. Si lo que queremos es que nadie arriba esté explotando. Una mujer multimillonaria no tiene las mismas dificultades que una trabajadora de hostelería, por ejemplo. No se enfrenta al mismo machismo que una empleada de una fábrica. Y no vive el mismo techo salarial. La huelga es una herramienta laboral. Huelga significa parar la producción. Es fácil, ¿eh? Significa pérdida económica y significa presión material. Si el capital no pierde dinero, no se mueve. Y llamar huelga una protesta legítima, pero organizarla de forma que la máquina no se detenga, es convertir la palabra en un símbolo vacío. Hubo empresas que ese día siguieron funcionando. Hubo estructuras que no perdían. Hubo millonarias que dijeron apoyar una huelga. Y la máquina del capital no paró. Mientras unas trabajadoras perdían el salario, otras acumulaban muchos beneficios. Y eso no invalida la protesta, está claro. Pero obliga a preguntarse, ¿estamos tocando estructura o solo narrativa? Defender derechos LGTBIQ+ es incuestionable. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El eje es capital-trabajo. Me da igual tu género. Y me da igual si te gustan hombres, mujeres o ambos. Si eres trabajador explotado, el conflicto es el mismo. Y si eres propietario que explota, también. El capital ha aprendido a vestirse de arcoíris en junio y a despedir a esa misma gente que trabaja en julio. La inclusión corporativa no cambia la estructura económica, no cambia la explotación, porque para esos días el comercio contrata un montón de trabajadores y trabajadoras porque llega el orgullo. ¿Pero dónde van después? Así que el capital no entiende de orientación sexual, entiende de margen de beneficios. Y si convertimos la identidad en un eje absoluto del capital, pues ellos nos absorben. Lo convierten en campaña. Y sigue intacto. Defender derechos no significa olvidar la estructura. Significa no permitir que la estructura se esconda detrás de la bandera. Podemos hablar igual de la migración. Nadie es ilegal, por supuesto, pero la estructura explota. Y la migración aporta. Eso es indiscutible. Pero volvemos a lo mismo. Si el capital utiliza vulnerabilidad legal para bajar salarios, el problema no es el migrante, es quien contrata en condiciones indignas. Y si no señalamos eso, la ultraderecha pues marca el terreno. Y nos lo marcan hacia abajo. Si acabas viendo igual a quien viene a vender su fuerza de trabajo que a quien viene a montar empresa para explotar, pues has perdido el eje. No es lo mismo. Clase no es origen. La clase, vuelvo a repetir, es la posición económica. ¿O es que acaso no habéis trabajado para empresas que han abierto extranjeros? El capital divide por identidad para que no mires hacia arriba.
Y si no recuperamos el eje material, en cada una de estas luchas, el capital seguirá encantado de que discutamos símbolos mientras él gestiona los beneficios. La clase no es gusto. La clase no es si te gusta el campo o la ciudad. La clase es posición frente a la propiedad. Y cuando se sustituye ese criterio por uno cultural, el proyecto deja de ser material y empieza a sonar moral. Y cuando suena moral, la mayoría trabajadora desconecta. No porque se haya vuelto reaccionaria, ni mucho menos. Puede ser que momentáneamente, sino porque no quiere que la evalúen culturalmente. Cuando la política se convierte en juicio cultural, la clase trabajadora sale del chat. El mundo rural no es un decorado para debates urbanos. Es parte del bloque social trabajador. Hay personas agricultoras pequeñas que dependen de márgenes ridículos. Hay ganaderos y ganaderas que están asfixiados por costes energéticos. Hay trabajadores del campo que dependen de campañas cada vez más precarias. Si tú miras eso desde arriba, pierdes. Si tú lees desde clase, entiendes que el conflicto no es tradición versus progreso. Es pequeño productor versus gran distribución. Es trabajador rural versus fondos de inversión. Y eso cambia completamente el encuadre. Y por supuesto que hay que ser ecologista. Pero ecologista de clase. Porque si no lo eres, el capital te compra el discurso y te deja la estructura intacta. Si la transición la paga el trabajador y el dividendo lo cobra la energética, eso no es transición, es traslado de costes. Ecologismo de clase significa que la energía no esté en manos de oligopolios intocables, que la factura no sea una trampa, que la alternativa exista antes de penalizar y que el transporte público sea una red, no una promesa. Porque si tú subes costes sin ofrecer alternativa real, castigas a quien no tiene margen. Y quien no tiene margen es la clase trabajadora. El problema no es el cambio climático. El problema es quien paga el cambio de modelo. Y cuando la izquierda no es contundente ahí, pierde terreno popular. Y no porque la gente no entienda el clima, sino porque entiende su factura. Ahora vamos a hablar del transporte. Y aquí no hay una metáfora. Es alta velocidad frente a cercanías. ¿Quién usa cada red? La alta velocidad la utiliza un perfil social concreto. Movilidad profesional alta, desplazamientos entre capitales, agendas institucionales, cuadros intermedios, perfiles con ingresos medios altos. No es el transporte estructural de la mayoría obrera, excepto que nos vayamos de vacaciones. La mayoría trabajadora usa cercanías, usa líneas de proximidad y usa red cotidiana. Usa el tren que conecta el barrio con el polígono, o el autobús. Usa el servicio que permite llegar a su turno de trabajo. La alta velocidad conecta centros de poder. Las cercanías conectan trabajadores con su salario. Y no se trata de demonizar la alta velocidad. Se trata de priorizar. Si la inversión estrella es la que usan minorías profesionales y no la red que sostiene la vida cotidiana obrera, el mensaje político es claro, aunque nadie lo diga. La cercanía no da titulares. Da igualdad material, frecuencia, mantenimiento, estaciones abiertas, precios asumibles. Eso es política de clase. No pelear para que nos pongan un AVE a no sé dónde. Y no se defiende con suficiente contundencia, como se defiende la alta velocidad. No se ha convertido en bandera de nada. Miremos La Rioja a ver cómo está unido. No se coloca como eje central la igualdad territorial, y debería, porque la clase trabajadora no necesita ir rápido, lejos. Necesita llegar todos los días y seguro. Y a esta gente que ahora está mirando tanto lo de las vías del tren a día de hoy, el transporte no es solo el tren, también son autobuses. También son las redes comarcales, las concesiones privadas, porque claro, de eso no hablamos, ¿verdad? Bastante tenemos ahora con las líneas de tren. Muchas líneas están en manos privadas, concesiones que se alargan, servicios que se deterioran, recortes de frecuencia, precarización laboral en las propias plantillas. Y si el transporte público depende de rentabilidad privada, deja de ser derecho y pasa a ser un negocio. Y cuando pasa a ser negocio, la frecuencia depende del beneficio, no de la necesidad social ni laboral. Cuando el transporte es negocio, la periferia paga la factura. Transporte de clase es una red pública fuerte, inversión sostenida, control democrático, nada de privatizar encubierta y ningún abandono de las zonas rurales, ni desmantelamiento silencioso. Y eso no es un detalle técnico, es igualdad real, porque sin movilidad no hay empleo. Sin empleo no hay autonomía. Y sin autonomía no hay ciudadanía plena. Así que vamos a lo que debe de cambiar de verdad. Decisiones. 1. Centralidad obrera manual real en puestos de mando. No simbólica, real. Formación política de clase para militancia y trabajadores. Marco, economía básica,
discusión pública, organización en espacios reales, barrios, bares, centros de trabajo. El eje capital-trabajo atravesándolo todo, por favor. Ecologismo de clase, feminismo de clase, transporte de clase. Alianza real entre la manual e intelectual. No expulsión a una, ni una guerra interna, sino el equilibrio histórico. Porque cuando la izquierda fue fuerte, esa alianza existía y la manual estaba delante. No invitada, delante. La pregunta no es si se dará un paso al frente. La pregunta es, ¿quién estará en ese frente? ¿Un proyecto que se parece al país trabajador? ¿O un proyecto que habla del país trabajador? No es lo mismo. Si la izquierda quiere ser mayoría, tiene que parecerse a la mayoría. Y la mayoría trabajadora no está en los despachos. Está en los turnos de la fábrica, está en los talleres, está en las obras, está detrás de la barra, está en el campo, está en la ruta, está conduciendo cercanías, está viajando en un tren, en un autobús. No es un problema del relato, es un problema de orden material. Y eso depende de las decisiones concretas, porque cuando tú dejas un espacio vacío, alguien lo ocupa. Y el problema no es solo que lo ocupe, es que lo ocupa con un discurso que parece más cercano a la vida cotidiana de la mayoría trabajadora, aunque digan una barbaridad detrás de otra. Y de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. Si este enfoque te parece honesto, hazme un favor y compártelo. Y ya sabes que el algoritmo no suele facilitar este tipo de discursos, así que te pido que compartas el vídeo, le des el like y si te da la gana, te suscribes al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra.